Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de nuestro amado hermano Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra santísima de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nuestro hermano Juan, el apóstol, escribiendo su evangelio, dado como tema principal y mostrando a Jesús como divino, como Hijo de Dios, como eterno con el Padre. Hay un texto clave en este evangelio, en el capítulo 20, versículo 31 de este mismo evangelio. Juan escribe así de esta manera. Juan 20, 31 dice el Señor en su palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si creemos que Jesús es el Señor, tendremos vida. Vida física. Nos alargará el Señor algunos años. Viviremos como la reina, 90 y tantos años. Vida espiritual, vida eterna. El 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir que se omitieron muchas otras cosas que el Señor hizo. En Apocalipsis dice también la palabra que si se hubiera escrito todo lo que nuestro Señor hizo, no habría libro alguno que cupiera toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo era dirigido al apóstol Juan, enseñando en los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1, repito: en el principio era el Verbo. ¿En qué principio? ¿En el principio de Dios? No, en el principio de Dios. ¿Dios tiene principio? No. Dios es eterno por los siglos de los siglos. En el principio de la creación, del universo, de la tierra, dice que era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo viene de la raíz griega logos. Los que estudiamos en prepa, etimología greco-latina, teníamos que aprendernos que logo, tratado, estudio.
Es un estudio tratado la palabra logos, ¿verdad? Pero tiene varios sinónimos la palabra logos. Palabra, tratado, noticia, doctrina, evangelio, mensaje. ¿Por qué menciono evangelio? Porque evangelio significa buena nueva. Buena nueva. Entonces, si nosotros decimos en el principio era el verbo, estamos diciendo en el principio era la palabra, era el tratado, era la noticia, era la doctrina, era la buena nueva, o era el mensaje. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Génesis 1, vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1:1. Vean cómo nuestro hermano Juan, ¿verdad?, comienza escribiendo su evangelio en el principio, ¿verdad? Y cómo en Génesis Moisés, guiado y lleno del Espíritu Santo, también escribe en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La versión bíblica Casiodoro de Reina 1569 nos dice que no estaba desordenada, sino desadornada. A veces tenemos que acudir a otras versiones bíblicas. Y la Biblia Casiodoro de Reina nos dice que estaba desadornada. No pudo haber estado desordenada, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Lo que pasa es que la tierra no tenía adornos, no estaba adornada, y la tierra estaba desadornada, según la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569, y vacía, dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahorita enseguida vamos a ver al Hijo en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios pensó, el Verbo habló y el Espíritu Santo creó, obró. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios dijo: hágase la luz, el Verbo, la palabra, el mensaje, la doctrina, el tratado, habló y el Espíritu Santo ejecutó. Las tres divinas personas actuando en la creación bendita de Dios. Cuando ya mi Señor Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo adornaron esta creación, les faltaba algo, ¿verdad? Su máxima creación, su máxima, de las máximas. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hago al hombre, dice, hago al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Nadie me dice nada? Hagamos. ¿No me siguen o sí me siguen? Sí. Porque no me corrigen. Necesito de grabación en mis lentes. Dice la palabra bendita de Dios: hagamos, plural. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza. En ese hagamos, la primera persona del plural, ahí está mi Señor Dios, ahí está el Verbo de Dios, Cristo Jesús, y ahí está el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo les voy a preguntar ahorita algo. ¿Ahorita nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Tache. Tenemos esa costumbre de decir, ¿verdad? Somos a imagen, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos a su imagen porque así es Dios. Tiene ojos, tiene manos. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel capítulo 7, nos describe cómo ese anciano de días está recibiendo al Hijo, ¿verdad? Con cabello blanco, hablando de su eternidad y sabiduría. Nos describe a una persona. Entonces estamos hechos a imagen, a semejanza no. Pero aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, sí fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, porque fueron hechos sin pecado. Sin pecado. Pero cuando Adán y Eva pecan, el pecado, ¿verdad?, inunda su ser. La semejanza de Dios ahí termina. Porque al principio eran perfectos, a imagen y semejanza de Dios, porque eran sin pecado. Pero desobedecen y esa semejanza de Dios es quitada de ellos. La prueba está que cuando Adán tiene, después de que mata Caín a su hijo Abel, y nos describe la palabra que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Génesis 5, versículo 3. Génesis 5, versículo 3 dice nuestro Señor en su palabra: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su, ¿qué dice ahí? Semejanza. El linaje de pecado, el linaje de corrupción había ya minado al ser humano. Ya no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen sí, pero a semejanza de Dios. La semejanza de Dios en nosotros se va adquiriendo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por el sacrificio del Señor, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, restaurando nuestras vidas, ayudándonos a no pecar, podemos llegar a ser semejantes a Dios. Pero todo aquel que recibe a Cristo y vive en santidad y en consagración a Él, pidiendo y queriendo con todas sus fuerzas cambiar completamente esta humanidad. La prueba está que el Señor nos pide que seamos reflejo de Cristo en nuestras vidas. Apaga esos celulares, por favor. El Señor nos pide que seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo Jesús, como por el Espíritu Santo, dice 2 Corintios capítulo 3. ¿Podemos llegar a esa plenitud? Claro que sí. Claro que sí podemos llegar a esa plenitud.
La prueba está que en Filipenses capítulo 1 dice que nuestro Señor terminará su obra en nosotros cuando venga Cristo Jesús por su iglesia. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. El quererlo está y depende en cada uno de nosotros. Nuestro corazón, si está totalmente entregado a Dios, el 100% de tu entrega es inversamente proporcional al tamaño de la luz que reflejes de Cristo en tu vida. Yo siempre pongo el ejemplo de la luna llena, ¿verdad? El sol que estamos aquí presenciando, que ayer se ocultó, ¿verdad? Todo el día estuvo lloviendo, todo el día. Gracias a Dios ya me cielo. Pero ese sol es figura de Cristo. Porque Malaquías 4:2 nos dice que el sol de justicia que alumbra nuestros corazones y en sus alas traerá salvación, dice la palabra. En sus alas traerá salvación y saltaremos como becerros de la manada. Si vivimos agarrados en la alabanza, ¿verdad? Qué bonita alabanza la de bajo tus alas. El Señor Jesús agarrándonos, nosotros ahí casi ahogándonos del Señor Jesús, tomándonos de su mano, diciéndonos: no te preocupes. Yo cuando veo la luna llena, siempre le pido a mi Señor: ayúdame, Señor, ayúdame a reflejar tu luz como el sol refleja la luz en la luna. Porque la luna no refleja la luz propia, ¿verdad? O le ponen pilas para que refleje. Una Duracell. No, la luna, digamos que es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Y el sol físicamente es un tipo de Cristo. Y cuando la luna está llena, nos está diciendo el Señor: así yo quiero que ustedes reflejen la luz de mi Hijo en sus vidas. ¡Qué hermosura! ¡Qué maravilla! Esforcémonos con todo nuestro corazón para reflejar al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 2. Este era, dice, en el principio con Dios. Y para corroborar que el Verbo es Cristo, la misma palabra se contesta a sí misma. En Apocalipsis 19, versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Apocalipsis 19, 11 dice nuestro Señor en su palabra: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, dice, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas. Esas diademas son coronas que describen su soberanía y su potestad sobre todas las cosas. Tenía en su cabeza, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tendrá otro nombre en el milenio. Dice que tenía escrito otro nombre, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuándo va a revelar su nuevo nombre? En el milenio, ¿verdad? Cuando reine Cristo Jesús aquí en el milenio. Es más, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tendrá un nombre nuevo, ¿verdad?
La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 2, que se nos dará un nombre nuevo. Ahora sí que vayan pensando qué nombre quieren. No, ¿verdad? Nosotros no mandamos. El Señor es el que nos va a poner nuestro nombre nuevo. Así como a Abraham le puso Abraham sin H, Padre enaltecido, y luego lo cambió a Abraham con H, Padre de multitudes. Pero ¿cómo iba a ser padre enaltecido si ni siquiera tenía hijo? Y ya estaba grandecito el muchacho, 75 años. Su mujer 65 y él estéril. Los milagros de Dios, ¿verdad? Los milagros de Dios. Y así como vemos a Abraham que hizo milagros y maravillas en su vida, así el Señor hará a sus hijos en esta generación milagros y maravillas. Por eso nos va a cambiar el nombre. Yo soy Juanito, ¿verdad? Por allá me conocen por Toñito. Tendré un nombre nuevo, pero solo Él me lo pondrá. Y yo me imagino, esto es cosa mía, no es doctrina, esto es cosa mía, que según la obra que hayamos hecho aquí en la tierra, el Señor nos pondrá nuestro nuevo nombre. Si no predicamos, si no compartimos, si no obramos en la fe, si no hacemos obras, ayudamos al prójimo, al necesitado, al menesteroso, si estamos tendidos en la hamaca, como dicen por ahí, imagínense que nos pongan, hola perezoso. Según lo que hagamos, pero esto yo creo que esto es cosa mía. Recuerden que en el Antiguo Testamento los nombres eran muy significativos de la personalidad de la persona, perdón por la redundancia, de la personalidad de cada persona. Hace 15 días en el Instituto Bíblico vimos cómo la descendencia de Caín tenía un nombre tremendo, ¿verdad? Pura vanidad, orgullo, soberbia y... ¿verdad? Los nombres tienen mucho que ver en la palabra de Dios. Entonces, aquí mi Señor Jesucristo dice, por medio de Juan, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. ¿Y quién es Él? El Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor es el Verbo encarnado, ¿verdad? Es la palabra que vino a dejar el tratado, el evangelio, la buena nueva, la noticia, el mensaje que trajo Dios por medio de su Hijo al mundo. Regresemos a Juan 1, por favor. Juan 1:2. Este era, dice, en el principio con Dios. O sea, quiere decir que mi Señor Jesucristo estuvo con Dios en la creación y ha estado en Dios eternamente y para siempre. Así como el Espíritu Santo ha estado en Dios eternamente y para siempre. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que el mar que disfrutamos cada vez que nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Las olas que nos arrastran si nos gusta meternos al mar bravo, la naturaleza, las cascadas, los bellos manantiales, los que hemos tenido la oportunidad de ir a Mérida, toda esa zona del Caribe, ¿verdad? La península de Yucatán, qué hermosura. Todo lo hizo Cristo. Todo lo
lo hizo el Señor Jesús. Porque aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Cristo fueron hechas. Y sin Cristo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenía que estar Cristo, ¿verdad? Hablando, el Verbo y el Espíritu Santo creando, haciendo. En Efesios capítulo 3, versículo 9, Efesios 3, versículo 9, para testificar de lo que Juan habla, dice la palabra bendita de Dios, y de aclarar a todos, leamos desde el 8 para entender el contexto, a mí dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor inmerecido, dice Pablo, de anunciar entre los gentiles, o sea, los no judíos, el Evangelio, las buenas nuevas, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación significa el beneficio del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, 1569, dice que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Ahí la palabra tiene concordancia, diciendo que Cristo estuvo en la creación del universo, la creación del mundo y de todas las cosas. En Hebreos 1, vamos a Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 1, dice el Señor en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Se dan cuenta de la soberanía de Jesús? Dios Padre lo constituye heredero de todas las cosas, de todo. Por eso Él va a venir a reinar. Él va a venir a ponerle el ejemplo a todos los gobernantes de este mundo. Porque no hay uno que haya gobernado este planeta, esta tierra, su país, con equidad y justicia. No hay ninguno. Cristo Jesús va a venir a poner el ejemplo de gobernar y reinar con equidad y justicia. ¿Sí? Por eso mi Señor Padre, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Dice aquí que Él le ha dado todas las cosas, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús participó de la creación del universo. Colosenses 1, 16. Desde el 15 vamos a leer, por favor. Colosenses 1, 15. Él, hablando de Jesús,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que mi Señor Dios, junto con Cristo, crearon las cosas tangibles. ¿Qué es lo tangible? Lo que se puede tocar. La materia, digamos así. El átomo y del átomo, todas las cosas. Pero también dice que las cosas invisibles. La palabra de Dios dice que Él creó los ejércitos del cielo, los ángeles. Hebreos 1 también nos dice que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que heredarán el reino de los cielos. O sea que los ángeles están a nuestro servicio y nos cuidan y protegen de todo peligro y de toda maldad. Dice también aquí en Colosenses 1, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Algunas cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Siguen sin seguirme. Todo. Todo. Un absoluto, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo. Y luego dice la palabra, y para Él. ¿Por qué para Él? Porque Él se va a sentar en Jerusalén a reinar en esta tierra por 1000 años. Fue creado por medio de Cristo con la palabra de Dios, que es el verbo. Pero en el tiempo postrero, cuando Cristo venga a reinar, también la creación fue creada para Él. Porque dice la palabra del Señor que todo esto va a ser restaurado. Todo esto va a ser restaurado. El miércoles, aquí tuvimos una prédica acerca de los 3 terremotos que hubo aquí en México, ¿verdad? Y tuvimos un estudio profundo de que Dios tiene la potestad de, obviamente, crear terremotos. Sus ángeles de dominio, si quieren saber qué son tronos, qué son dominios, son principados y son potestades, si quieren saber eso, vengan mañana. Vengan mañana. Porque si no, este estudio se va hasta las 3, 4 de la tarde y ya me está dando hambre. Pero Dios tiene la potestad sobre toda su creación. Y lo que vivimos el 19 de septiembre es un aviso de Dios. Las cosas espirituales hay que verlas de manera espiritual. México tiene mucho pueblo cristiano, mucho. Y nos está dando un sacudidón para que los que andan tibios se metan al horno de microondas de la palabra de Dios y se vuelvan calientitos en el Señor. Porque dice Apocalipsis 3 que no quiere que seamos tibios, porque a los tibios los vomita de su boca. El Señor quiere que tengamos un espíritu fervoroso para vivir en su palabra, para practicar las obras en la fe, para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos jala las orejas. Regresando a Juan, capítulo 1,
versículo 4. En Él dice, en Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y aquí está muy interesante el asunto, porque ¿cuál vida? La vida física, porque Él en la creación hizo esto, ¿verdad? Lo físico lo hizo Él, desde el principio con el Padre, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también en Él estaba la vida espiritual. Nosotros estamos hechos como seres humanos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma están juntos, no se separan y son eternos. Cuando entreguemos este estuche, el espíritu de vida que hace que este cuerpo tenga vida se va al Padre. Y el alma, ahí es cuando se dividen ya espíritu de vida y el alma, cuando se desprende de este cuerpo, y el alma pasa a orar a Dios en el paraíso, esperando la redención de su cuerpo, porque esa redención de nuestro cuerpo vendrá cuando Cristo Jesús venga en las nubes y arrebate a su iglesia de este mundo. ¿Sí? Entonces, en Él dice, en Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Cuando estamos en un lugar oscuro y caminamos a oscuras, seguramente nos vamos a tropezar, porque hay piedras, hay hoyos, hay obstáculos en nuestra vida, porque estamos viviendo así a oscuras, en tinieblas. Pero si se nos proporciona una linterna, una lámpara para alumbrar mi camino, entonces esas piedras, esos hoyos, esos caminos, los vamos a poder eludir. ¿Y quién me proporciona esa lámpara? Dios, mi Señor, por medio de su palabra bendita. Porque dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Voy a poder yo, por medio de la luz de la palabra de Dios, dirigir mi vida de manera correcta, de manera que a Dios le guste, ¿verdad? Porque aquí está escrito en este libro lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Y qué es lo que quiere Dios para el ser humano? Vivir en plenitud, lo mejor, vivir en gozo, en paz, confiando plenamente en Dios de que todo lo que Él haga en mi vida va a ser bien. Aunque yo me resiste y yo diga, no, es que yo no quiero que me mandes a hacer esto. Recuerden a Jonás cómo le fue, ¿verdad? Lo mandaron a predicar a Nínive y dijo, no, Señor, yo sé que tú los vas a perdonar, porque los ninivitas eran terribles. Y se fue hacia Tarsis, hacia el lado opuesto. Nínive estaba al oriente y Tarsis estaba hacia el occidente, lo que es ahora España. ¿Y cómo le fue? Por desobedecer a Dios. Hasta en la boca de un gran pez estuvo ahí.
confesó y dijo, yo, por mi causa está este tremendo huracán aquí. Aviéntenme al mar, dice, y van a ver cómo se calma. Yo creo que el gran pez se indigestó, ¿verdad? Y no me salgo bien, pum, lo vomita y lo avienta a la playa. Y le va a predicar a los ninivitas. Y dice la palabra del Señor que los ninivitas creyeron a la palabra, hasta ayunaron, se pusieron en ayuno. Los animales hicieron que también dejaran de comer ayunando. Se arrepintieron de eso. Pero Jonás debió haber obedecido, ¿verdad? Como nosotros también debemos obedecer a lo que el Señor nos pide que hagamos. Es lo mejor para nosotros. Pero somos orgullosos, somos soberbios. Y a veces traigo un evangelio ya modificado. No, esto a mí no me parece, mejor lo quito y yo creo que esto está bien, Señor. Con tu venia, Señor. No. Tal cual está escrita la palabra, quiere que nosotros vivamos en ella. Y de esa manera vamos a alcanzar la plenitud en nuestra vida. Porque dice el libro de Colosenses que estamos completos en Cristo Jesús. Nutriendo nuestra alma, nutriendo nuestro espíritu, no tomando leche adulterada como dice Pedro, sino leche con toda su proteína, con todas sus vitaminas y con todos sus minerales bien puestos en esa leche que es la palabra de Dios predicada sanamente, sin quitarle ni tergiversarla. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Imagínense un cuarto oscuro donde no hay luz. Y de repente yo llego a mi casa y me quito los zapatos y los boto en ese cuarto. Y boto mi camisa también por ahí, la boto también por ese cuarto, y el pantalón, y los cuadernos, y las cosas del trabajo ahí las boto. No me doy cuenta del tiradero que está ahí porque no hay luz. Está oscuro ahí. Pero tengo un verdadero tiradero. Pero ¿qué tal si de repente me dicen por ahí, oye, cómprate este foquito, ¿no? Cómprate este foquito de la palabra de Dios y ponlo en tu cuarto y enciéndelo. Y enciendo su habitación y un gran tiradero en mi vida, ¿verdad? La ausencia de palabra de Dios, ¿verdad? No nos deja ver lo mal que andamos con Dios. Pero si nos prestan y nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Porque también aquí es de libre albedrío. Quien quiere pone ese foco de la palabra de Dios para que cuando yo llegue a mi cuarto y diga voy a estudiar la palabra de Dios, no. La palabra de Dios no la vas a estudiar tú. Te va a examinar a ti la palabra de Dios como una radiografía, un diagnóstico en tu vida de cómo estás con el Señor. Y ahí está la diferencia. En ese momento está la diferencia en tu vida. Si decides tener ese foco bien prendido y quitar todo ese tiradero que tienes en tu recámara, esos calcetines que hasta se paran solos, esa camisa que ya está toda cochina, esos tenis que ya necesitan como 1 litro de talco porque... Y empiezas a quitar. Y tienes un ayudante que es el Espíritu Santo que te ayuda y te dice yo te ayudo y quito esta camisa y la vamos a meter a lavar y vamos a quitar esta camisa y este pantalón y también lo vamos a meter en la lavadora y vamos a restaurar y vaya a poner en orden tu cuarto. Cuando llegue ese momento,
y yo voy a mi cuarto. Yo saqué una fotografía de lo que era mi cuarto y la comparo con la que es ahora y digo, así era yo. Y le doy gloria a Dios. Y le digo, gracias, Señor mío. Gracias porque tú me sacaste de esto, de esto, de esto y de esto. Y sigues trabajando en mi vida porque no para el trabajo. Aquel que diga que ya me restauró Dios totalmente está mintiendo, mi hermano. La obra de Cristo terminará cuando venga por su iglesia y seamos levantados al cielo. Hasta ahí. Por eso aquí dice, la luz en las tinieblas resplandece. Tú pones ese foco y vas a ver todo tu tiradero. Y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Aquí en Juan 3:19 dice el Señor en su palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una decisión. Es una decisión. ¿Ustedes creen que Caín no se pudo haber salvado? Mi Señor Dios se lo advirtió. Mi Señor Dios se lo dijo. Vamos rápido a Génesis, por favor. Génesis 4. Génesis 4:7 dice la palabra bendita de Dios. Acababa de matar Caín a Abel. Lo acababa de matar. Y mi Señor Dios habla con Caín y le dice, versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando uno peca, se ensaña y decae el semblante. Ya no anda uno así como de mal, así, y tiene unas constantes arriba, abajo. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido, no serás recompensado por mí si haces bien las cosas, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Tú decides. Yo no te hice robot, le dijo. Yo no te hice como Robocop, ¿verdad? Mitad hombre, mitad máquina, que bueno, ya están pretendiendo hacer eso, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Tú decides. Tienes ese tiradero ahí en tu recámara que hasta huele a... O te vas a la Biblia y buscas el Salmo 119, donde dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es la decisión de cada uno. Pero es una decisión de vida o muerte. Porque va de por medio tu vida eterna. ¿A dónde te vas? Eternamente. Dice Santiago que vivir en este mundo es como una neblina que se disipa. Así es mi vida. Yo ya hasta uso lentes, tengo arruguitas. Yo volteo para atrás y todavía yo jugaba con mis muñequitos de edad. Y ahora ya estoy grande, ¿verdad? Así se va la vida. Y es corta. Pero la vida eterna, y sobre todo viviéndola con Cristo en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, donde hay calles de oro transparente, donde hay un río por en medio de la ciudad, donde hay árboles hermosos. Ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, porque Dios con su luz alumbrará esa nueva tierra. Y dice la palabra en Apocalipsis que Cristo es su lumbrera. Eternidad. Si Caín hubiera decidido, bueno, me arrepiento, Señor,
me arrepiento de haber matado a mi hermano, ¿qué creen que hubiera hecho mi Señor Dios? Lo hubiera agarrado y haber hecho ¡pum! O le hubiera dicho, te perdono. Pero ¿qué decidió Caín? En su orgullo decidió. Y si ustedes siguen leyendo, les digo, estuvimos aquí estudiando los nombres de los descendientes de Caín, ya bárbaro. Tremendo, ¿verdad? Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6, regresemos por favor. Juan 1:6. Este dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, ¿verdad? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista estaba predicando palabra poderosa, pero no la palabra de Cristo. Pero estaba preparando al pueblo para cuando llegara nuestro Señor Jesucristo, la gente recibirá la palabra de nuestro Señor Jesucristo con gozo. Versículo 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. A veces mi Señor Dios ponía a los profetas a actuar lo que Él les mandaba. A Ezequiel lo mandó a predicar y a hablarle a unos huesos secos en un cementerio. Y tal cual, Ezequiel fue a ese cementerio y le habló de esos huesos secos. A Juan el Bautista lo puso a predicar en el desierto, dándonos a entender que Israel en ese momento estaba en un desierto espiritual, con una religiosidad en Israel basada en tradiciones y costumbres y no en la palabra de Dios. Entonces pensaban que Juan el Bautista, los fariseos pensaban que Juan el Bautista era el profeta, era Eliseo, era Elías. Y dice, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y acaso nosotros no estamos viviendo un desierto en este mundo? La gente ya no quiere saber de Dios. La gente ya no quiere entregarse a Dios. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Los fariseos, pensando que Juan el Bautista era el profeta, era el Mesías, y les digo que no, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dice Isaías 40, versículo 3. Aquí mismo en Juan 1, versículo 8 dice, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Tenía que haber un testimonio en la ley, ¿verdad? En la Torá dice que el testimonio de dos personas era válido. Entonces tenía que venir Juan el Bautista para dar testimonio de Cristo. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre venía a este mundo. Y dice, aquella luz verdadera. Quiere decir que hay luces falsas, ¿verdad? Hay luz falsa. Sobre todo en este tiempo, cuánto engaño hay referente a la palabra de Dios. Cuánto engaño. Por eso el Señor dice en Oseas 6:2 que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento de la palabra, va a venir cualquiera y te va a predicar y te va a mover y te va a hacer como Él quiere, a su manera, sacando provecho de ti. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Vuelve a repetir que el mundo por Cristo fue hecho, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoce. El mundo no conoce a Cristo. Puede creer en Cristo, pero no ha escudriñado las Escrituras. El mundo se deja llevar o es instruido por religiones. El cristianismo no es una religión, es la palabra de Cristo, la relación, una relación personal con Cristo, con Jesús de Nazaret. No es una religión. Las religiones fueron inventadas por los hombres para poder llegar a Dios a su manera. Yo el otro día me encontré con alguien y le intenté predicar y no, ¿sabes qué? Yo sigo a Dios a mi manera. ¿Y tú crees que Dios va a permitir que? Bueno, está bien. Sígueme a tu manera. No, para eso nos dejó su palabra. Para que lo sigamos como Él quiere que lo sigamos. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Isaías 53:3. Dice la palabra bendita de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. La gente se esconde de Cristo. La gente se esconde del autor y del consumador de la fe, de la vid verdadera. Cristo Jesús dice en su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Cristo Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí no morirá eternamente. Primera de Timoteo 2:5 dice que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Es el único intercesor. Entonces, ¿por qué por otros lados hay miles de intercesores? Pedro dio la vida por la humanidad. Juan dio la vida por la humanidad. María dio la vida por la humanidad. La Biblia dice que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y tan sencillo como que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue crucificado en ese madero por mi pecado, y su sangre bendita me lavó de todas mis iniquidades y de todas mis transgresiones. Estamos hablando, y desde el principio hablamos de cómo esa plenitud, esa magnificencia, esa potestad, esa herencia que Dios Padre le da al Hijo para que gobierne sobre todas las cosas.
esas diademas que tiene, ¿verdad?, en su cabeza, esas coronas con esos títulos de supremacía sobre todo, para que acudamos a otros intercesores. No, la Biblia es muy clara. Escondemos de él el rostro. Fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. A veces no valoramos ese dolor, esa pasión que él tuvo camino al Gólgota, latigueado, lacerado, escupido. Le arrancaron la barba, dice Isaías. Le arrancaron la barba. Desfigurado también, dice Isaías. Escondemos el rostro. No valoramos, no calculamos la dimensión de salvación que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Regresamos a Juan 1:11. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Su pueblo judío, ¿verdad? Versículo 12, ya vamos a acabar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Y ahorita me voy a salir al metro y le voy a preguntar a toda la gente que va: ¿soy usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Pero le pega a la mujer, es borracho, es fornicario, es adúltero, Satanás. Pero son hijos de Dios, ¿ya? Mentira del diablo. De verdad se los digo con todo mi corazón, mentira del diablo. Aquí la palabra dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que aquí en tu corazón, como dice Romanos 8:10, perdón. No, pero me estoy confundiendo la cita. Romanos 10, del 8 al 11, porque luego me reclaman, y con toda razón. Vamos a Romanos 8. Hay que dar la escritura correcta. Romanos 8:10, dice el Señor en su palabra: Romanos 10, perdón. Romanos 10:8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Creyeres en tu corazón, si lo recibes como tu único Señor y suficiente Salvador de nuestra vida. Yo puedo tener aquí en mi corazón a Jesús, pero también puedo tener a María, o tengo a Pedro, o tengo a Lucas, o a Juan. Ok. No cometemos esa adoración hacia ellos, pero en mi corazón puede estar mi marido, o mi esposa, o mis hijos, o mis hermanos, mis hermanas carnales, o mi carro, mi casa, mi trabajo, antes que el Señor. No nada más idolatría es adorar ídolos o imágenes, también adorar o tener algo por arriba de Dios. Eso es también idolatría. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para ser justo, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia del Oso Casiodoro de Reina 1569 dice: pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Sí. Tienes que
confesarlo para salvación, que Jesús es tu único Señor. Y si haces eso, ese acto de fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, que fue crucificado, muerto y resucitado, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros de día y de noche, si lo crees, el Padre en su sola bendita y adorada potestad te da el título de Hijo de Dios. Solamente hasta ese momento tiene que haber una confesión de fe. Ya a ese momento el Padre te considera ya de su grey, de su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio real, dice la palabra también. Vean nada más que hermosura. Pero solamente tiene que haber en tu vida Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Regresemos a Juan 1. Juan le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿verdad? Nicodemo lo fue a visitar de noche a nuestro Señor Jesucristo. Era como su discípulo de la secreta, porque los judíos estaban al acecho del Señor Jesús, ¿verdad? Era de closet. Nicodemo lo visitó de noche al Señor. Y en Juan 3:3 dice la palabra, le dice mi Señor Jesucristo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, caray, ¿cómo que es eso de nacer de nuevo? Le dice Nicodemo, que puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer. Lo dice el siguiente versículo. Y le dice mi Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro renacimiento es espiritual. Por eso aquí, ¿verdad? Nos bautizamos, ¿verdad? Sepultados juntamente para muerte con Cristo, dejando ahí nuestro viejo hombre. Nos sumergimos y ahí estamos enterrados. Ese viejo hombre ahí quedó, y cuando salimos sale la nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no trayendo consigo el muertito, ¿verdad? Porque de repente todavía traemos al muertito ahí y no lo soltamos y no lo dejamos ahí. El renacer del ser humano es espiritual, convertido al Señor, obedeciendo su palabra, deleitándonos con su evangelio, viviendo en santidad y consagración. Luego dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, no porque alguien te diga, todos sois hijos de Dios. Mentira del diablo. ¿Qué comunión puede tener el Dios de la Biblia, Dios Jehová, con el Dios de Alá? Con Buda, con Hare Krishna. Ninguna, porque aquí en la Biblia, en Isaías 43, dice que solamente Jehová de los ejércitos es Dios. Ahora que ya construyeron, pues ya están terminando de construir la casa de la familia abrámica en Arabia Saudita, donde una iglesia, una sinagoga y un templo judío van a estar en un mismo predio. ¿Eso está bien? Para la gente que no conoce la Biblia, puede decir, ¡ay, la unificación de todas las religiones! ¡Qué padre, verdad! Mentira del diablo. Satanás es muy sutil, se disfraza como ángel de luz, pero la escritura es bien clara. Solo Jehová de los ejércitos es Dios. Por lo tanto, ni el Islam, ni el judaísmo tampoco, ni Buda, ni Hare Krishna, ni Alá, ni todos esos dioses que Satanás los
ha creado para desviar la atención de todo el mundo y no fijar su vista directa, plena al autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, nada más. Cree en Él, vive en su palabra y será salvo. ¿Hay religión ahí? No. ¿Hay obras de religión ahí de que tengo que hacer esto y yo? No. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios son engendrados. No porque alguien en el mundo diga, todos son hijos de Dios, le vamos a creer a todo el mundo. No. Es por lo que la Escritura habla y dice. Romanos 3, ya vamos a acabar, hermanos. Ya vamos a acabar. Romanos 3, 20. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo, en su acto vicario, como el cordero expiatorio que quita nuestros pecados, a través de ese acto que Él hizo en la cruz derramando su sangre, el creyente da un paso, cree en Jesucristo y Dios lo perdona de todos sus pecados, lo lava de todos sus pecados y para Dios ya somos justos. ¡Qué maravilla! Vivir así, en justicia con Dios, totalmente en comunión, sin conciencia de pecado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice para todos los que creen en Él, no en Alá, no en Buda, no en... solamente en Él. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos un rescate. Y ese rescate lo da Jesucristo por medio de su sangre en la cruz. ¿Sí? Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. No tenemos que dar una corta, un dinero para que me perdonen mis pecados. No. Justificados. La justificación es hacerme justo ante Dios por el acto glorioso, bendito de Cristo en la cruz. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Así de que, hermanos, solamente por medio de la fe en Jesucristo, el ser humano tiene salvación, redención, santificación. Ya para terminar, primera de Corintios capítulo 6. Hablando de justos e injustos, ¿verdad? Los injustos son los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y no se han lavado con la sangre de Jesucristo de todos sus pecados. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, no te equivoques, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ahí estaba en esta listita. Ahí estaba. Sí, hay testigos aquí. Yo fui borracho, fui mentiroso, fui mujeriego, ojo alegre, como dicen en el mundo. El Señor ha hecho maravillas en mi vida. Y la sigue haciendo, y la sigue haciendo, y la sigue haciendo. Yo doy fe y testimonio de que el Señor está obrando en mi vida. Y aquí hay testigos, no estoy mintiendo. Y yo pertenecía a esta listita. Pero el versículo 11, vean lo que dice. Y hay esperanza, dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados con qué? ¿Con palmolive? ¿Con jabón sote o con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Ya fui lavado de mis pecados. Si tus pecados fueran como la grana, dice Isaías, ¿verdad? Serán limpios como la lana. Ya fui lavado de mis pecados, dice. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La palabra santo significa que Dios ya te apartó para Él. Ya eres de Él. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ya soy justo por mi justicia, yo soy muy bueno, ¿o qué? Por el acto hermoso de Cristo Jesús en la cruz y la fe que yo tuve en Él, el Padre me hace justo ante Él, por la justicia de Cristo. Ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regresamos ahora al principio, como en Génesis, ¿verdad? Hablo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios pensando, Cristo hablando y el Espíritu Santo obrando. Siempre en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, Cristo Jesús, el Espíritu Santo pasa a morar en mí para ayudarme a dejar de hacer esto que yo estaba practicando. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. El Señor me está ayudando a dejar todo eso que tenía yo en mi vida, porque vivimos en un mundo cautivo, un mundo maligno, de engaño por Satanás. Y lo dice Apocalipsis 12, que el mundo entero está engañado por el maligno. Pero el Señor se encarga por medio de ese Espíritu de lavarme, santificarme, justificarme. Y como les dije, para que me parezca yo, o nos parezcamos todos a esa hermosísima luna, ¿verdad? Con una figura de Cristo, un cuerpo opaco que la luz del sol está iluminando y será hermosísima, preciosa. Así el Señor quiere que nosotros irradiemos la luz de Cristo en nuestras vidas, hermanos, porque dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, dice, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, dice el Señor en su palabra, que llevarás mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.